Si llevas semanas, meses o incluso años tratando de bajar tu azúcar, pero nada te baja el azúcar, aunque te cuides, tomes medicamento, ejercicio, mucho ayuno intermitente, entonces este episodio te va a ayudar bastante, porque uno de los sentimientos más fuertes que tienen las personas que no pueden bajar su azúcar es frustración, miedo, cansancio, y eso casi siempre los empuja a tirar la toalla. Y yo no quiero que te pase eso a ti, así que vamos a hablar sobre qué está pasando con las personas que dicen: doctor, nada me baja el azúcar, porque esto no significa que estás fallando, significa que no has identificado tus bloqueos metabólicos. Hola, yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista de la ciudad de Tijuana, México, y en este podcast Salud Metabólica, ¿por qué tu glucosa no baja?, hablamos exactamente de eso. Aquí no venimos a buscar soluciones mágicas, venimos a entender el cuerpo, analizar casos reales y encontrar la forma de regular la glucosa sin medicamentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y esto es bien común. Yo lo escucho casi todos los días: doctor, es que nada me baja el azúcar. Ya intenté muchas cosas y lo que normalmente me dice una persona es: mi comida es muy saludable. Híjole, cuando me dicen eso, ¿qué creen? Casi siempre su comida no es saludable. Esto es un fenómeno súper común por tanta mala información que hay, y uno crece con ciertas creencias de que la comida saludable se ve de esta forma y que las porciones correctas son de esta forma, pero cuando uno revisa estos casos, ¡oh, sorpresa!, esa comida no era saludable, porque para determinar que una comida es saludable tienes que cumplir como con 10 requisitos. Porciones de acuerdo a tu metabolismo, aprender a leer etiquetas, comer en orden, comer despacio, hacer el ayuno intermitente correcto, ingerir proteínas de alto valor biológico, grasas saludables y por supuesto no exagerar con las grasas saturadas, ingerir fibra mayor a 30 gramos al día, ajustar tu cantidad de carbohidratos de acuerdo a tu metabolismo y tu situación, integrar condimentos y especies y la cantidad de líquidos adecuado a tu estado de salud. Y no solo eso, porque eso fuera muy sencillo. Únicamente pues te vas a guiar, son números, sumas y restas y ya. No, todavía falta ajustar tu alimentación de acuerdo a tu metabolismo, ajustarlo de acuerdo a tus señales de hambre y saciedad, poner en práctica tu alimentación consciente y además ajustar tu comida de acuerdo al problema que tú quieres resolver, porque no es lo mismo una persona que quiera revertir su diabetes a una persona que quiera bajar de peso, a una persona que quiera mejorar su tiroides, a una persona que tiene intestino irritable, o quizá una persona que tiene problemas en los riñones. Cada quien tiene sus ajustes. Pero aquí yo no vengo a confundirte. Te vengo a decir que casi siempre cuando una persona dice nada me baja el azúcar, el 99% del tiempo hay una razón o varias razones. A lo mejor para ti es muy difícil detectarlo, pero para eso estamos aquí, para darte una claridad, darte un norte, como decimos en México, sobre cuál pudiera estar siendo el problema que no te deja bajar tu azúcar. La primera situación es que las personas tienden a minimizar el problema. Eso, en términos científicos, se le llama reduccionismo. Es decir, de un problema complejo queremos hacerlo muy sencillo. Es que mi azúcar no baja por la comida. Eso es un modelo reduccionista. Es algo muy sencillo, muy simple, muy superficial, cuando la cosa es mucho más complejo, porque eso tiene que ver con tu inflamación, con tu cortisol, con tu microbiota y con tus patrones metabólicos, porque la glucosa es únicamente el síntoma de algo más profundo. Tu metabolismo no es únicamente la comida, tu metabolismo tiene más de 1000 reacciones que suceden a cada segundo. Así de complejo es tu sistema. Porque si fuera tan sencillo como nos lo dicen, bueno, pues quito el pan, quito las harinas, quito el azúcar, los refrescos, tomo medicamento inclusive, o me pongo insulina y el azúcar me va a bajar. Pero luego entonces, porque hay gente que toma la metformina y el azúcar no le baja, se aplica la insulina y el azúcar no le baja, es por un problema más profundo. Aquí me gustaría que comiences tú a diferenciar o dividir. Doctor, nada me baja el azúcar. Bien, una cosa es azúcar, tu glucosa, tus niveles de glucosa, y otra cosa es tu problema metabólico. Rara vez, y lo entiendo porque es difícil, es complejo, pero rara vez escuchas a una persona: doctor,
yo no sé cómo equilibrar mi metabolismo, porque no estamos viendo al cuerpo humano como un metabolismo complejo, lo estamos viendo como azúcar. Al fin de cuentas, el azúcar es medible con un glucómetro en el laboratorio, con el sensor, lo puedo ver si sube, puedo ver si baja, pero el problema es que si te sigues enfocando en bajar tu azúcar y estás peleando con la glucosa, lo más seguro es que no lo vayas a lograr, porque no es lo mismo bajar azúcar a revertir la diabetes. Revertir la diabetes implica corregir tus problemas metabólicos. Esas reacciones que suceden a cada segundo, más de 1000, son las que están alteradas. Y no necesitamos ser expertos en bioquímica, en biología, en medicina para equilibrarlo, porque estas reacciones químicas perdieron su control o perdieron su equilibrio justamente por nuestro estilo de vida. Y el cuerpo dijo, ok, ¿quieres vivir así? ¿Quieres comer así? ¿Quieres dormir así? Muy bien, yo me tengo que adaptar. Esas reacciones metabólicas adaptadas te están subiendo el nivel de azúcar. Lo bueno de esto es que tu cuerpo se adapta a lo que tú haces. Y si tú modificas tu estilo de vida de una forma que tu metabolismo diga, ok, gracias, me voy a adaptar a lo que estás haciendo, vas a modificar tus reacciones bioquímicas. Y no hablo de que algunas reacciones dejen de suceder, otras más que otras, o sean diferentes. Eso no va a pasar. Se trata de que funcionen en armonía y a la velocidad que tu cuerpo necesita. Entonces, aquí la pregunta no es, doctor, ¿qué hago para bajar mi azúcar? Sino, ¿por qué mi cuerpo no sabe manejar mi nivel de azúcar? ¿Qué está pasando por dentro? ¿Qué problema metabólico tengo? ¿Qué patrón metabólico tengo? Si tú comienzas a ver tu situación de esta forma, híjole, va a estar bien fácil que lo corrijas, porque únicamente existen 4 patrones metabólicos que te suben el nivel de azúcar. Y no todos predominan, siempre hay uno, que es el número 1, que está por encima de todos y que te tienes que enfocar en eso. Los patrones metabólicos son páncreas digestivo, el segundo es hígado graso, el tercero tiroides metabólico y el cuarto cerebro cortisol. Para eso hay ciertos cuestionarios, ciertas revisiones que tú te puedes realizar para identificar cuál es tu patrón metabólico determinante y ajustar tu plan integral de acuerdo a ese patrón metabólico que justamente es lo que te está bloqueando. ¿Qué te está bloqueando? Que no puedas bajar tu azúcar. De estos patrones hablaremos en otros episodios y también revisaremos casos reales por si quieres participar. Te dejo en la descripción de este video el enlace de registro, nos envías tu caso, tus datos de contacto, obviamente, si no, no te podemos llamar ni mandar un mensaje. Revisamos tu historia, hacemos una entrevista, editamos el video y publicamos el episodio, ¿no? Casos reales con la intención no de darte un tratamiento médico o una consulta médica como tal, sino ayudarte a identificar tus patrones o bloqueos metabólicos y de esa forma tú obtienes claridad, pero también todas las demás personas que nos escuchan, algunas se van a sentir identificadas y eso les va a ayudar bastante. Porque fíjate bien, doctor, nada me baja el azúcar y ya me hice 100,000 estudios de todo tipo, de los más económicos a los más caros. Ok, y de todo lo que usted ha hecho y los doctores que le han dicho. Pues nada, que tengo diabetes y que tengo el azúcar alta. ¿Cómo? ¿No le han dicho por qué el azúcar no baja? Nadie me explica. Me dicen que porque mi insulina, que por mi páncreas, pero no les dan una razón clara. Y es porque esa respuesta no está en los estudios de laboratorio. Esa respuesta de por qué tu azúcar no baja está en tu historia metabólica. Presta mucha atención a esto y si quieres, ponle pause a este episodio para que lo reflexiones y después le pones play. Normalmente uno va al doctor y que pregunta, doctor, yo quiero saber cómo estoy. Y el doctor te dice, ¿cómo estás? Pero esa es una radiografía de tu estado de salud en ese momento. Y eso está bien, es una evaluación médica completa. Pero el punto es que con esa radiografía de tu metabolismo, en ese momento puntual, no puedes encontrar cuál es la raíz del problema. Porque tenemos que cambiar la perspectiva. Primero le tenemos que dar contexto a esa persona. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo vive? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le funciona? ¿Qué no le funciona? Etcétera. Y luego, más importante aún, aunque es complicado, ok, en este momento tú estás así. Perfecto. Pero la siguiente pregunta obligada es,
¿Qué pasó antes? ¿Qué fue lo que ocurrió meses antes, años antes, que se fue acumulando con el tiempo para que el día de hoy usted esté así? Eso es tu historia metabólica. Yo a veces lo digo de esta forma: la investigación de cuál es tu principal bloqueo metabólico prácticamente va encaminado a detectar cuál es la primera ficha del dominó. Porque si tú colocas las fichas de dominó una por una, como en fila india, como decimos aquí en México, y tiras la primera ficha, todas las demás caen en consecuencia, ¿no? A eso me refiero. ¿Cuál fue el primer daño que fracturó tu metabolismo? Que fue la primera ficha del dominó, y después vinieron todos los demás problemas para que el día de hoy estés con el azúcar en 120, con triglicéridos altos, y por más que te esfuerces no puedes bajarlo. Esa es la estrategia correcta. Así que si tú te estás preguntando, o bien has dicho, has pensado o has sentido, es que a mí nada me baja el azúcar. La calidad de tus resultados está determinado por la calidad de tus preguntas. A mí nada me baja el azúcar. ¿Será que yo no puedo? ¿Será que mi páncreas no funciona? Pero ¿qué tal si lo comienzas a ver de esta forma? Nada me baja el azúcar. ¿Cuál será mi patrón metabólico? ¿Cuál será mi primera ficha del efecto dominó? ¿Qué ocurrió en mi historia metabólica para que yo esté así el día de hoy? Y eso abre las puertas para que encuentres la respuesta de por qué el azúcar no baja. Y esto es justamente lo que trataremos en los próximos episodios, con lo cual tú vas a poder entender tu metabolismo, identificar tu patrón metabólico dominante, y vas a abrir la puerta a corregir este problema ya sin pelear con el azúcar, sin pelear con tu cuerpo, y vas a empezar a trabajar a favor de él. Porque cuando el metabolismo mejora, la glucosa se regula como una consecuencia. Si este episodio te dio claridad, no te quedes solo con escucharlo, aplícalo. Recuerda que cuando entiendes tu metabolismo, recuperas el control. Y si quieres participar, solo envíanos tu historia, regístrate en nuestra página. Yo mismo reviso los casos, y si eres seleccionado, nos comunicamos contigo para programar una entrevista. Que estés muy bien, gracias por escucharme. Soy el doctor Antonio Cota, te mando un saludo desde la ciudad de Tijuana, y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast Salud Metabólica, ¿por qué tu glucosa no baja?